Vamos viendo neutrones y la lucha contra el COVID. En algún momento todos hemos escuchado el término neutrones, ¿no? Y el COVID es algo ya pues, recontra conocido a estas alturas de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver, ¿qué tiene que ver los neutrones acá? Eso es lo que la pregunta que como te sería, ¿no? Porque todos relacionamos neutrones con átomos y átomos con física y física por allá a un lado, ¿no? Y COVID lo relacionamos con medicina, quizás un poco de biología, pero ¿cómo es que estas dos áreas se pueden llegar a relacionar, ¿no? Vamos a ver. Para esto vamos a ver qué es un neutrón. ¿No? Un neutrón, todos tenemos la idea intuitiva de lo que es un átomo. Un átomo es pues una bolita y alrededor hay orbitales y en esos orbitales hay electrones y eso es lo que siempre nos han enseñado en el colegio, ¿no? Y pues en esa bolita que está ahí vemos, si le hacemos un zoom podemos ver ahí que está conformada por más bolitas ahí todas pegadas y que son los protones y los neutrones. Entonces, los protones pues son partículas con carga positiva, que eso no nos interesa. Lo que nos interesa son los neutrones. Y a diferencia de los protones, los neutrones tienen carga cero, no tienen carga. Eh, Son de color rojita en la imagen, pero en la vida real no es que tengan color o tengan más, o tengan, perdón, forma o algo. Simplemente que los representamos así, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa con esto? ¿Para qué nos sirve? Vamos a verlo. Difracción de neutrones, ¿no? Es una técnica que se basa en precisamente los neutrones. ¿En qué consiste esa técnica, no? Eh, imagínense que mmm, imagínense que ustedes lanzan, agarran, imagínense que pueden coger los neutrones y los colocan no sé, en una pistola quizás y comienzan a disparar y disparan y disparan y disparan y disparan a un objeto muy pequeño, demasiado pequeño. Y como le están disparando a este objeto muy pequeño, los neutrones llegan, y como también son pequeños, hay un efecto físico ahí que se llama difracción. Y lo que pasa con los neutrones es que llegan a ese objeto y es como si chocaran y salen nuevamente. Al momento de salir, esos neutrones nos llevan la información de ese objeto. Es decir, nosotros si cogemos un montón de esos neutrones que han chocado ya, los podemos colocar en una imagen mediante técnicas de procesamiento, ¿no? Y vamos a poder observar el objeto con el que habían chocado. Es una técnica llamada difracción de neutrones y nos permite observar. Ahí existen también difracción de electrones, difracción de rayos X, pero si queremos hacer una comparación, podemos decir que la difracción de rayos X es, por decir, una cámara, no sé, de 12 megapíxeles y la de electrones también es más o menos por ahí 12 megapíxeles, pero la de neutrones es una cámara de 50 megapíxeles. No, tiene muchísima más resolución, podemos ver más pequeño. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos ver más pequeño? ¿No? Ya más o menos se van haciendo la idea. El virus es algo, el COVID, el SARS es algo muy pequeño, ¿no? Vamos a ver qué es el SARS. El SARS-CoV-2, ¿no? Acá hay una información aquí que lo pueden ir leyendo, pero todo el mundo conocemos, ¿no? Es el virus que provoca la enfermedad COVID-19, ¿no? Ya estamos cansados del COVID. Eh, pero ¿cómo está formado, no? Está formado por una sola cadena de ARN, que eso es un término técnico, y se clasifica como un virus ARN monocatenario positivo. Hay que quedarnos con esa frase, esa palabra, y para ver qué significa, ¿no? O sea, qué consecuencias o qué implicancias tiene de que de este virus pertenezca a esa clasificación, ¿no? De virus ARN monocatenario. Y vamos abajo donde dice replicación. Dice, los virus ARN positivos, o sea, los catenarios positivos que acabamos de ver hace un momento, pueden ser inmediatamente traducidos por las células, ¿no? Estos virus tienen más capacidad de poder reproducirse, ¿no? Es como si engañaran, ¿no? Algo así, rápidamente se pueden acoplar. Entonces, eso para nosotros es un problema, pues, ¿no? Porque rápidamente nos pueden infectar. Bueno, nos vamos a quedar con esas ideas. Y vamos a ver aquí las partes del COVID simplemente por cuestiones técnicas para ver cómo es que funciona la difracción, ¿no? Que es exactamente lo que pasa cuando usamos la difracción de neutrones. Entonces aquí tenemos una glicoproteína arriba, una proteína M, RNA y bueno, y están el resto de los puntos. A nosotros lo que nos interesa es el RNA
la glicoproteína, y nos interesa también bueno, pues la corteza, ¿no? Porque es lo que envuelve. Ahora, el RNA, ¿por qué nos interesa? Porque básicamente ahí está la información, lo que nos puede llegar a hacer daño. Y en la glicoproteína es lo que hace que el virus se pueda comunicar con nosotros, o sea, pueda llegar, y es como si se agarrara ahí y ya no se suelta y comienza a afectarse en nosotros, ¿no? Entonces, aquí queremos observar esto, ¿no? Entonces ya tenemos esos puntos de acá. Ya tenemos una idea de qué es los neutrones, qué es la difracción y qué es el SARS. Entonces, ahora hay que ver qué tienen que ver, ¿no? Los neutrones y el SARS, cómo se relacionan estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que acabamos de ver ahorita en las glicoproteínas, que acabamos de ver aquí, los puntitos, las cositas, esas especies de, no sé, parecen chupetes, chupetines, no sé, tienen moléculas de hidrógeno, ¿no? Están ahí como, una de sus componentes que tiene ahí, componentes moleculares, son hidrógeno. Y resulta de que la nube electrónica que tienen estos, eh, este hidrógeno, vamos a usar esto nada más, hidrógeno nada más, vamos a jalar el hidrógeno solamente. La nube electrónica que tiene esto no permite que la difracción de rayos X o que la difracción de electrones pueda penetrar y observar el núcleo del hidrógeno. A diferencia de los neutrones, como los neutrones no tienen carga, entonces ingresan hasta el fondo, nada los detiene. Entonces es por esto que nos permite observar. ¿Para qué nos interesa a nosotros mirar qué es lo que hay, ¿no? Con los neutrones en el fondo, en el chiquito? Ahora, si nosotros podemos, y bueno, si se puede, se llega a observar dentro del virus y se puede ver todas las partes más pequeñas, entonces eso nos permite recopilar información para poder saber cómo es que vamos a destruir a este virus, ¿no? Vamos a destruir esta capa y sus estructuras y todo. Y, bueno, destruir entre comillas, ¿no? Pero lo vamos a volver ofensivo para nosotros. Entonces, vamos a generar un medicamento con la información que estamos sacando gracias a la difracción de neutrones que nos permita contener al virus, ¿no? Y así es una de las técnicas, cómo es que se recopila la información para eso. Básicamente esa es la idea central de qué es lo que tienen que ver los neutrones con el COVID. ¿Está todo claro? Creo que sí, ¿no? Básicamente, como ya repetimos, neutrones no tienen carga y gracias a esa propiedad ellos pueden atravesar todo sin ningún efecto, ¿no? Pueden llegar a ver a lo más pequeño. Y como ven lo más pequeño, entonces en este caso vamos a ver el virus. Y como vamos a ver el virus, vamos a sacar información del virus y vamos a poder crear un fármaco, un medicamento, algo que lo pueda contener. Bueno, y básicamente un esquema de cómo se hace. Simple, bueno, acá tenemos una fuente de neutrones. Van a pasar por un colimador, una especie de como que los va a juntar, ¿no? Y después del colimador va a ir y van a caer en la muestra y todo se va a pasar. Y tenemos una placa centelladora que ahí es donde vamos a recopilar toda la información. Y bueno, eso fue todo. Gracias. Hola, soy Jorge Reyes y explicaré de cómo se usan los neutrones para la medición estructural del VHC, o conocido como hepatitis C. Hepatitis. La hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado. Tiene diferentes tipos, como la tipo A, que se transmite por agua o alimentos contaminados, por vía oral o fecal, y tiene vacunación. La tipo B se transmite por contacto con sangre, semen y fluidos corporales infectados, también por jeringas, y además se puede contagiar de la madre al feto. Tiene vacunación también. La tipo C es más grave, se transmite por la sangre, también por la madre puede contagiar al hijo y lamentablemente no tiene vacunación. Y la tipo D, que es necesario tener la hepatitis B, contacto con sangre infectada, transfusiones no seguras por jeringas, agujas y si tiene vacunación. En especial vamos a hablar sobre la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre, por eso sus siglas VHC, virus de la hepatitis C.
Es una importante causa de cáncer hepático y además, como se dijo anteriormente, se transmite a través de la sangre. En la actualidad existen antivirales que contrarrestan esta hepatitis. ¿Qué causa la hepatitis C? La hepatitis C lo causa el virus, el cual su característica es que solo tiene ARN, tiene 7 genotipos, los cuales tienen sus propios subtipos, como se muestra en la imagen, del 1 al 7. Cuando el virus de la hepatitis C entra en nuestra sangre y entra a las células del hígado, como se muestra en la imagen, se acopla a los receptores y una vez dentro libera su ARN, en el cual, por medio de estas 3 enzimas principales, la NS3, la NS5B y la NS5A, ayudan a replicar el virus. Una vez replicado, estos virus salen de la célula y van a contagiar a otra célula. Hay un cálculo de 1 trillón al día, la cantidad que se replica. Afortunadamente hay tratamiento, en el que tenemos, por ejemplo, el de color azul es para la NS5A, como la Daclastazvir, entre otros. Para la NS5B está la Blecavuvir, entre otros. Y la NS34A está la Sunaprevir, Sovaprevir, etc. Estos sirven para poder inhabilitar las enzimas que son las que ayudan en la replicación del virus. Cuando el virus se sigue apoderando de las células del hígado, estas células del hígado comienzan a morir, generando fibrosis y luego cirrosis, en la cual el hígado ya no puede realizar sus funciones. Síntomas. Entre las principales tenemos la piel se vuelve amarilla, tenemos una retención de líquidos y perdemos peso. Neutrones. Sus principales características son que no tiene carga, están especialmente adaptados para medir elementos más ligeros, como los que se encuentran en materiales biológicos, y son altamente penetrantes sin causar daños. Ahora, la técnica de reflectometría de neutrones revela los detalles estructurales transversales de una bicapa, regiones discriminantes a diferentes profundidades dentro de la membrana. Método de medición usando neutrones. Yo usé como resultados obtenidos en este paper, cuyo título tiene acoplamiento de la reflectividad de neutrones con síntesis de proteínas libres de células para sondear la estructura de la proteína de la membrana en bicapas soportadas. ¿De qué trata? Básicamente se insertó este viropirin P7 dentro de la bicapa, esta bicapa, en el cual se hizo inserir neutrones y se tomó como medida a este vector de dispersión Q-Z para poder determinar la estructura real de este viropirin. Ahora, los viropirin son proteínas virales que modifican las membranas celulares, lo que facilita la liberación del virus de las células infectadas. Se obtuvieron los siguientes resultados. Como se muestran en las imágenes, son los resultados de los neutrones reflejados y los perfiles SLD para bicapas compatibles con POP, que es la fosfatidilcolina, antes y después de la incorporación del deuterio P7. Como se muestra en la imagen, la figura C, muestra en especial la que está de línea roja, muestra la estructura de la viropirina P7, que es acerca a la que se ha asumido al inicio. También se obtuvieron resultados para los neutrones reflejados usando bicapa de azolectina antes y después de la incorporación del hidrógeno P7 o deuterio P7, obteniendo finalmente la estructura de la proteína P7, como se muestra en la figura en la línea roja, la cual no es simétrica como se había asumido, pero tiene cierta forma cónica invertida, por lo que en conclusión se puede usar los neutrones como una serie de mediciones utilizando la reflectividad para mapear con éxito o con mayor precisión las estructuras y conformaciones de proteínas, en este caso la viropirina P7, la cual ayuda a la replicación del virus de la hepatitis C. Estas son las referencias que usé para esta exposición. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las partículas elementales pueden interferir con los virus que ingresan en el organismo de una persona?
Bien, en esta oportunidad veremos cómo los neutrones pueden ayudar a combatir el VIH. Desde que comenzó la epidemia, en el año de 1981, hasta el año pasado, se ha registrado que 38 millones de personas viven con el VIH, y dentro de los cuales cerca de 33 millones han muerto a causa del síndrome que provoca el VIH, conocido como síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Los impactos que ha generado, tanto en el hogar, en la familia, como en la economía de un país, han sido terribles. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha registrado cura para el VIH, y por tal motivo los gobiernos invierten dinero brindando asesorías para evitar el contagio, teniendo en cuenta que el principal mecanismo de contagio es a través de las relaciones sexuales. Pero hoy en día existen tratamientos conocidos como terapias antirretrovirales y que fueron desarrollados en el año de 1996 para el caso del VIH. Y cerca de 60% de personas que viven con el VIH reciben este tipo de tratamientos. Pero, ¿en qué consiste esta terapia? Bien, el virus tiene una enzima que es la encargada de su evolución y de su desarrollo desde el momento que el virus ingresa al cuerpo de la persona hasta que se desarrolla el síndrome. Conociendo esto, se trata de atacar a la enzima y con ello provocar que el virus ya no se replique. Es decir, provocar que la carga viral de la persona pueda disminuir y por ello provocar que el paciente ya no pueda contagiar a otras personas. Estos fármacos son conocidos como inhibidores. Dentro de los cuales tenemos el amprenavir, el atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, entre otros. En términos físicos, diríamos que el target o el objetivo que nosotros queremos estudiar sería la ruptura de la enzima proteasa del VIH. ¿Cómo se elaboran los fármacos o qué se tiene en cuenta al momento de elaborar los fármacos? Bien, para ver cómo un fármaco se adhiere al virus, se necesita estudiar una técnica conocida como cristalografía de rayos X y también otra técnica conocida como cristalografía de neutrones. Por el caso de la cristalografía de rayos X, se envía rayos X sobre un objetivo o el target, y lo que se va a ocasionar es que la nube electrónica del target va a desviar los rayos X hacia un detector. En ese detector se va a obtener un patrón de difracción, su espectro, y con ello vamos a tener detalles del objetivo que nosotros queremos analizar. Como el fármaco se adhiere al virus a través de enlaces puente de hidrógeno, es necesario conocer la ubicación de los átomos de hidrógeno, con la intención de mejorar la terapia y hacerlo más eficiente. De ahí que presente limitaciones la técnica de cristalografía de rayos X, debido a que no es posible conocer la posición de los átomos de hidrógeno. Para mejorar esto, lo que se hace es recurrir a la cristalografía de neutrones. En ello, ya no se va a mandar rayos X, sino se va a mandar un haz de neutrones. Estos neutrones, debido a que no tienen carga, no van a sentir la repulsión electromagnética que causa la nube electrónica y por ende van a poder penetrar hasta llegar al núcleo, brindando así una mejor resolución del objetivo que se está estudiando. Con ello se va a obtener que la unión fármaco y virus sea mejor y se va a reducir la resistencia que el virus manifiesta al fármaco. Esta técnica de
cristalografía de neutrones ha desarrollado en Francia en colaboración con Estados Unidos. Los resultados que se tienen es que se observa las posiciones de los átomos de hidrógeno y con ello se muestra más detalle del enlace de fármaco y virus. Con esto es posible diseñar nuevos fármacos antirretrovirales que sean más eficaces. La ventaja que ofrece el darunavir en comparación a los otros inhibidores es que presenta un bajo costo. Las conclusiones: cristalografía de neutrones es esencial para brindar detalles requeridos del hidrógeno con la intención de obtener respuestas sobre el mecanismo de la enzima responsable de la evolución del VIH. Se obtiene una mejor resolución del enlace de hidrógeno entre el fármaco y el virus. Tengan un buen día. El día de hoy les vengo a hablar de cómo se usa, qué influencia tiene la física nuclear en nuestra vida diaria, aprovechando la coyuntura del virus COVID-19, pero en este caso aplicado a la caracterización de la influenza H5N1, un virus que también ha generado una pandemia hace unos años atrás, mediante la espectroscopía magnética nuclear, dispersión de neutrones y dispersión de rayos X a bajos ángulos. Voy a comenzar hablando primero de qué es la influenza. La influenza es un virus respiratorio que ataca principalmente la nariz, garganta, que son las vías respiratorias, pulmones también, y puede presentar síntomas desde los más leves hasta incluso puede causar la muerte. Se presenta en 4 tipos. Tenemos influenza tipo A, que ha sido la que ha generado la pandemia, y es una influencia que normalmente se conoce como la gripe aviar, se presenta tanto en animales como en humanos. Para que este virus pueda adaptarse a los humanos es producto de la acumulación de mutaciones, ¿no? La influenza tipo B también se presenta tanto en humanos como en animales. La influenza tipo C es de estas 3 la más leve, y la influenza tipo D se presenta mayormente en ganados. Bueno, ¿a qué refiere su nombre de H5N1, ¿no? Este es un subtipo de la influenza A. El término H5 se refiere a la hemaglutina, ¿no? Que existen 18 subtipos de acá tenemos el número 5, y el término N se refiere a la neuraminidasa, ¿no? Que existen 11 variedades de este tipo. Bien, como hemos visto, es de origen asiático y es altamente patógeno, ¿no? Pero se presentó en humanos recién en el año 2014, fue el primer caso confirmado. Como ya hemos mencionado, son capaces de mutar muy rápidamente, por eso es necesario su caracterización para saber en qué han variado, cuáles son los enlaces nuevos que se han producido, y según eso poder desarrollar los correspondientes antídotos, ¿no? ¿Cómo se podría curar, ¿no? esta influenza? Normalmente se protege con antivirales. Aquí presentamos 2, como el oseltamivir y el zanamivir, ¿no? Bien, ¿cuál es la problemática a investigar en este caso, ¿no? Cuando se presenta siempre un tipo nuevo de virus, lo que se requiere siempre es investigar cómo es que está formado, ¿no? Este virus, y normalmente se llama esto una caracterización, ¿no? Como podemos ver, esta presenta, en este caso de la influenza H5N1, una estructura cristalográfica, se podría decir, una placa para ver la estructura interna, que revela 2 dominios, el 627 y el NLS, y lo que se desconocía era su comportamiento de estos dos dominios, de la unión de estos dos en una solución, ¿no? Y como su vinculación con las importinas. Fue lo que se quiso investigar, y para eso se usó las técnicas mencionadas de espectroscopía de resonancia magnética nuclear, dispersión de neutrones y rayos X a bajos ángulos, ¿no? Y las importinas, que las mencionamos aquí, son las encargadas de mediar el transporte de entrada de proteínas dentro del núcleo. Bien, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, ¿qué es lo que me determina como técnica en general, ¿no? Pues se utiliza para estudiar las estructuras molecular de los compuestos. Bien, en este caso se usa, bueno, aplicado,
para el comportamiento conformacional de los dominios NLS y 627, como hemos visto, que son los principales, y que me proporciona de información aplicado ya la técnica a la influencia, ¿no? Como respuesta me da una clara separación del tiempo de conversión interna entre los conformadores de la forma abierta y los estados abierto y cerrado. Ese es un gráfico típico de esta técnica, ¿no? Bien, por un lado, el isótopo que se usó fue nitrógeno 15, ¿bien? ¿Qué es lo que se muestra en esta gráfica? Se muestran los escorrimientos o desplazamientos químicos, ¿no? ¿Y qué me va a mostrar? Me va a mostrar las acumulaciones de este isótopo. En este caso, el nitrógeno 15. Me va a decir cantidad o número que existe de este isótopo, ¿bien? El gráfico se encuentra en partes por millón. Y eso es un gráfico típico que se trabaja. La características que se quiere encontrar para estos isótopos es que su spin tiene que ser spin impar y un medio. Bien, en la difracción de rayos X a pequeños ángulos, comúnmente conocido como SACs por sus siglas en inglés, ¿no? Bien, una difracción de rayos X, ¿qué es lo que me muestra en sí? ¿No? ¿Qué es o cómo consiste esta técnica? Esta técnica consiste en bombardear con rayos X a la muestra de tal manera que se pueden difractar, ¿no? Los rayos X se van a difractar y se van a difractar a varios ángulos, porque lo que hace es un barrido de ángulos, ¿no? Supongamos que acá tenemos ángulos, entonces va a ingresar la muestra, va a difractarse y me va a medir a qué ángulo se está difractando. Y según eso me va a indicar los planos cristalinos a los cuales están orientados. A pequeños ángulos se hace porque los ángulos no llegan a medir más de 5 grados, ¿no? Pero aplicado ya, y también me determinan la estructura cristalina y cómo se encuentran conformados, en qué se encuentra conformado la sustancia, en este caso aplicado al virus, ¿no? ¿Qué me indica en este caso? La combinación de la capa disolvente de la proteína. Eso fue lo que se encontró. En este caso podemos ver que por el lado de este eje tenemos la intensidad o el logaritmo de la intensidad, y por el otro lado tenemos la constante Q, ¿no? Bien, en este caso no depende directamente del ángulo, pero sí depende del seno del vino, ya que Q se encuentra proporcional al seno del ángulo multiplicado por un coeficiente, ¿no? Es por eso que aquí ya no encontramos ángulos, sino encontramos la variable Q, ¿no? Podemos ver de que los puntos rojos son los datos obtenidos y la curva azul es el ajuste que se ha tenido para poder tomar la mayor cantidad de datos posible, ¿no? Es un ajuste que normalmente se hace cuando tenemos una muestra y tenemos unos datos con una cierta dispersión. Entonces se trata de tomar la curva que mejor lo represente, que pueda tomar la mayor cantidad de datos. Bien, esta es una muestra, acá se repite el gráfico. Aquí podemos ver claramente los dominios NLS y el dominio 627, ¿no? Separados. Esta es una muestra recreada mediante el método Abenito, un método computacional que también se usa para la caracterización o para la presentación de muestras, en caso de esos dominios. Bien, la dispersión de neutrones a bajos ángulos, también conocido como SANS por sus siglas en inglés, es una técnica muy parecida a la dispersión de rayos X, solo que en este caso se usan neutrones. En la dispersión de rayos X, los rayos X que están con los cuales se están bombardeando interactúan con la nube electrónica de los átomos que se encuentran en la muestra. En este caso se van a bombardear con neutrones y van a interactuar con el núcleo, con los diferentes núcleos que se encuentren en estos átomos, ¿no? Entonces, ¿qué información me darían aplicado ya a la muestra o al análisis del virus, ¿no? Me darían las propiedades de la dispersión de las proteínas por sí solas, ¿no? Esos son unos cuadros característicos donde aquí tenemos la variación de las temperaturas a las cuales se han analizado, ya sea tenemos de 5 para la curva azul hasta el 30 para la curva roja, y como hemos visto anteriormente están tanto para la muestra abierta como para cerrada, ¿no? Y estos son gráficos de las propias virus que se han analizado. Bien,
Como conclusión, de manera más concisa, tenemos de que la espectroscopía por resonancia magnética nuclear detectó, en este caso de forma inequívoca, cambios conformacionales a gran escalas de estos dominios, los 627 y el NLS en solución, así como también con las técnicas adicionales de SAX, que era la dispersión de rayos X a ambos ángulos, y SANS, que era la dispersión de neutrones a ambos ángulos. Se determinó que el estado cerrado corresponde efectivamente a la conformación del cristal. Identificó dinámicas de dominios significativas en el estado abierto, ¿no? Como hemos visto, aquí presentan los estados tanto abierto como cerrado. Y bueno, de esta forma, una forma corta de poder explicar cómo interviene la física nuclear en nuestro día a día. Muchas gracias.